Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto verlos de nuevo en las tutorías de Harper Academia, específicamente el curso de Fisiología. El día de hoy vamos a hablar acerca de las sustancias reguladoras del tracto gastrointestinal. Mi nombre es Josué David Sontaitzul, estudiante del cuarto año de Medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala y creador de la página de contenido médico @neurosinapsis. En la tabla de contenido del día de hoy tenemos como número uno el control hormonal de la motilidad gastrointestinal. Como número 2 los tipos funcionales de los movimientos en el tubo digestivo. Y en el número 3 el flujo sanguíneo gastrointestinal. Ahora bien, hablando acerca del control hormonal de la motilidad gastrointestinal, debemos saber de que todas las hormonas gastrointestinales van a ser liberadas en la circulación portal y estas van a ejercer sus acciones fisiológicas en las células dianas receptoras, específicamente por todas las hormonas, las cuales se van a encontrar en toda la pared gastrointestinal. Entonces, después de que la célula diana se una con sus receptores, va a realizar dicha función. Entonces, los efectos de las hormonas van a persistir después, incluso de que todas las conexiones nerviosas entre el lugar de la liberación y de la acción hayan sido separadas. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, hay una hormona y se une a su receptor, realiza dicha función y posteriormente se libera la unión. Sin embargo, después de un cierto tiempo, esta acción todavía permanece activa. Entonces, en este cuadro tenemos un cuadro en donde encontramos las diferentes hormonas que se secretan, los estímulos para la secreción, los lugares de la secreción y las acciones propiamente dichas de cada una de estas hormonas. Vamos a empezar con la gastrina. Entonces, para el estímulo o para que los estímulos para que se secreten la gastrina es por medio de las proteínas, de la distensión y de los nervios. El lugar en donde se va a secretar la gastrina va a ser específicamente en las células G del antro, el duodeno y el yeyuno. ¿Y cuáles van a ser las acciones de la gastrina? Pues la gastrina estimula principalmente la secreción del ácido gástrico. Entonces, es para que nos recordemos, ¿verdad? Ácido gástrico, gastrina. G. Y de igual forma el crecimiento mucoso. Ahora bien, hablando acerca de la colecistocinina, el estímulo para la secreción de dicha hormona son las proteínas, las grasas y los ácidos. El lugar de dicha secreción va a ser las células I del duodeno, el yeyuno y el ilio. Y las acciones de la colecistocinina van a ser estimular las enzimas pancreáticas, secreción de bicarbonato pancreático, lo cual la principal función del bicarbonato pancreático es llegar al estómago y contrarrestar el pH ácido de dicho órgano. Y otra de las características es la contracción de la vesícula biliar para que se elimine toda la bilis y que llegue hacia el intestino delgado, se digiera y posteriormente se elimine por lo que es el sistema intestinal. Y otra de las características es de la colecistocinina, estimula el crecimiento del páncreas exócrino e inhibe el vaciado gástrico. Ahora bien, hablando de la secretina, el estímulo para la secreción tenemos que son los ácidos y son las grasas. El lugar de la secreción de la secretina va a ser específicamente las células S del duodeno, el yeyuno y el ilio. Y sus acciones va a secretar la pepsina, va a secretar de igual forma el bicarbonato pancreático, va a haber secreción del bicarbonato biliar, va a haber crecimiento del páncreas exocrino y va a inhibir la secreción del ácido gástrico. Entonces, hablando acerca del péptido inhibidor gástrico, el estímulo para la secreción van a ser las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono. El lugar de secreción tenemos que son las células K del duodeno y del yeyuno. Y las principales acciones va a ser que esta va a estimular a la liberación de la insulina y va a inhibir la secreción del ácido gástrico. Y tenemos por último a lo que es la motilina, que la motilina, el estímulo para la secreción van a ser las grasas, los ácidos y los nervios. Y el lugar de secreción tenemos que va a ser las células M del duodeno y el yeyuno.
Entre sus acciones, la motilina, pues como su nombre lo dice, va a estimular la motilidad gástrica y va a estimular la motilidad intestinal. Ahora bien, hablando acerca de los tipos funcionales de los movimientos en el tubo digestivo, tenemos que todo el tubo digestivo tiene dos tipos de movimientos. Uno son los movimientos de propulsión, que ¿qué van a hacer? Van a producir el desplazamiento de todos los alimentos a lo largo de este a una velocidad adecuada para su digestión y absorción. Desde que nosotros ingerimos el alimento, pues ya encontramos lo que son los movimientos de propulsión, que van a hacer que descienda todo el alimento, el bolo alimenticio, y que va a transcurrir por medio de todo el tránsito gastrointestinal. Como bien lo dice, debe ser a una velocidad adecuada para su digestión y absorción, porque si va muy rápido, pues al intestino no le da como chance para absorber todos los nutrientes que necesita para nuestro cuerpo, y por lo tanto estos van a ser expulsados más rápidamente. Y de igual forma tenemos que existen movimientos de mezcla. ¿Qué van a hacer estos movimientos de mezcla? Pues básicamente van a mantener el contenido intestinal permanentemente mezclado. Entonces, tenemos aquí los movimientos propulsivos o el peristaltismo y los movimientos de mezcla. En los movimientos propulsivos o de peristaltismo, el estímulo habitual del peristaltismo es la distensión del tubo digestivo, que es como les mencionaba. Por ejemplo, nosotros ingerimos un bocado, todo el bocado alimenticio o el bolo alimenticio va a ir pasando a través de todo el tubo digestivo, lo cual al pasar va a producir una distensión. Entonces, al haber distensión, van a haber diferentes movimientos que van a hacer propulsión o el denominado peristaltismo, que va a hacer que se encamine por todo el tránsito gastrointestinal dicho bolo alimenticio. Entonces, en las porciones del tubo digestivo con ausencia congénita del plexo hemientérico no hay un peristaltismo, o es débil o es nulo, como se les mencionaba en la primera clase. Si nosotros no encontramos, por ejemplo, plexo hemientérico a nivel del yeyuno, digamos, entonces si no hay plexo hemientérico a este nivel, no va a haber un peristaltismo, o sea, no van a haber movimientos que van a propulsar todo el alimento que nosotros ingerimos. Y de igual forma, las ondas peristálticas se mueven hacia el ano, o sea, tienen un camino, por así decirlos, con la relajación receptora hacia abajo. Es por eso que puede continuar dicho bolo hacia abajo, ¿verdad? O sea, porque al haber una onda peristáltica, el segmento que le sigue va a tener una relajación receptora hacia abajo y va a permitir que pase. Entonces, al permitir que pase, este ya se va a distender y va a generar lo que son los movimientos propulsivos o el también denominado peristaltismo. Y los movimientos de mezcla, que estas constricciones suelen durar solo entre 5 y 30 segundos. Y estas van a ir seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos del intestino. O sea, pasa el bolo alimenticio o en un segmento, va a haber una constricción entre 5 y 30 segundos. Después va a seguir va a generar otra nueva constricción en otra parte del intestino. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? De que vaya pasando y vaya pasando y vayan formándose más movimientos propulsivos y más movimientos de mezcla. Entonces, lo que vamos a lograr va a ser troclear y desmenuzar el contenido intestinal, o sea, hacerlo más digerible para el intestino, Entonces, aquí en una figura tenemos lo que es el peristaltismo. Tenemos una constricción peristáltica y tenemos enfrente una onda de distensión, que es como que si nosotros estuviéramos, por ejemplo, la salchicha o algún alimento, si nosotros lo sacamos de su empaque, lo empujamos hacia adelante. Es parecido a esto, ¿verdad? La contracción peristáltica. Y de ahí tenemos que se genera otra nueva contracción peristáltica y así sucesivamente hasta desplazar todo el bolo alimenticio hacia donde se requiera. Ahora bien, tenemos el flujo sanguíneo gastrointestinal, específicamente lo que es la circulación esplácnica. Entonces, para hacer un breve recordatorio de la anatomía, tenemos aquí lo que es la vena esplácnica, que hace referencia al vaso
que aquí encontramos la vena que va a tener, miramos hacia dónde se dirige. De igual forma tenemos la vena intestinal y la arteria intestinal. Y aquí encontramos lo que es el capilar, que como recordaremos un capilar pues es la unión entre una vénula y una arteriola. Ahí se vuelve capilar y es donde hay el cambio de dichas sustancias. Entonces, tenemos que la vena intestinal viene todo el riego sanguíneo por la vena porta. Después de que está en la vena porta, va a llegar a lo que es específicamente el hígado. De ahí de que viene al hígado, pasa específicamente a través de lo que son los sinusoides hepáticos. Después de que llega a los sinusoides hepáticos, se transporta hacia lo que es la vena hepática. Y de ahí se transporta a la vena cava, en donde sabemos que aquí ya regresa todo el riego sanguíneo desoxigenado. Después de la vena cava, pues llega propiamente hacia lo que es el corazón. De ahí, pues como recordaremos, hay una clase específica del corazón en donde llega hacia la vena cava inferior, que es de todo el tránsito inferior, y la vena cava superior, que pues viene del cerebro y las demás estructuras. Ya de ahí toda esa sangre desoxigenada pues pasa por medio de la aurícula y sucede lo que es todo el proceso del riego o el camino de circulatorio a nivel del corazón. Entonces, ahora bien, hablando acerca de los vasos sanguíneos del aparato digestivo, estos forman parte de un sistema extenso llamado circulación esplácnica, que es lo que les mencionaba acá. Este sistema va a estar formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo, de todo el tubo digestivo propiamente dicho, más el correspondiente al vaso, al páncreas, que estaría por acá, y al hígado. Entonces, el diseño del sistema es tal que toda la sangre que atraviesa el intestino, el vaso y el páncreas fluye inmediatamente hacia el hígado, que es aquí donde les mencionaba. Entonces pasa por los sinusoides hepáticos, llega a la vena hepática y posteriormente a la vena cava, y todo esto se va a dar a través de la vena porta, que es la que encontramos en este segmento. Entonces, ahora bien, ahora tenemos la anatomía de la irrigación gastrointestinal. Pues esta vamos a ver rápidamente. Encontramos lo que es la aorta, el colon transverso, la rama mesentérica inferior, la rama mesentérica superior, el colon descendente, el yeyuno, las arterias yeyunales, las arterias iliales, el ilio específicamente, el apéndice vermiforme, que es un vestigio que puede producir diferentes patologías que las van a observar en las clases de fisiopatología. Por ejemplo, si el apéndice se inflama, pues ya tenemos una apendicitis, ¿verdad? Entonces, tenemos la arteria mesocólica, la arteria cólica derecha, el colon ascendente, la arteria cólica media. Entonces, de todas estas arterias, de las arterias circulares, salen otras aún más pequeñas. Esto es como una ramificación, ¿verdad? Es como una raíz. Se van ramificando y se van ramificando hasta llegar a las pequeñas partes de donde se necesiten. Entonces, de las arterias circulares salen otras aún más pequeñas que van a penetrar toda la pared intestinal y las cuales se distribuyen a lo largo de todas las haces musculares hacia las vellosidades intestinales y hacia los vasos submucosos bajo el epitelio. Entonces es por eso que estas se van distribuyendo más y más y más hasta que lleguen a su sitio de acción. Ahora bien, el efecto de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal. Entonces, después de una comida se incrementan tanto las actividades motoras como las actividades secretoras y de absorción, y por lo tanto el flujo sanguíneo va a aumentar mucho. Aunque después a una comida, a cierto tiempo, pues estos valores van a regresar al reposo aproximadamente a las 2 o 4 horas. Durante todo el proceso de digestión, es importante recalcar que la mucosa del tubo digestivo libera diferentes sustancias vasodilatadoras. La mayoría de estas sustancias son hormonas peptídicas, entre las cuales nosotros encontramos lo que es la colecistocinina, el péptido vasoactivo intestinal, la gastrina y la secretina, que son las que les mencionaba acá, las cuales van a tener dichas acciones a realizar en el tubo digestivo. De ahí tenemos de que algunas de las glándulas gastrointestinales, al tiempo que liberan otras sustancias hacia la luz intestinal, también secretan diferentes cininas. En este caso secretan dos cininas, lo cuales son la calidina y la brasinina,
hacia la pared del intestino. Entonces, la disminución de la concentración de oxígeno en toda la pared gastrointestinal puede aumentar el flujo intestinal en un 50 o 100% o más. ¿Por qué? Porque al haber disminución de la concentración de oxígeno, pues ya no tiene suministro de aporte de oxígeno para realizar dichas actividades. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Entonces, aquí en este segmento se va a aumentar el flujo gastrointestinal según las necesidades que se tengan para realizar dicha función y mantener el cuerpo en una completa homeostasis. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Esperamos que sigan la página de Harper Academia y nos vemos en una próxima.